vamos a ir viendo que tenemos no solamente estos contextos de la parte educativa, sino también en la familia y cómo nosotros también podemos hacer en instituciones. Bueno, doy inicio. Vamos a empezar con un poco de la definición y este alcance de la neuropsicopedagogía. La neuropsicopedagogía realmente ha crecido bastante gracias y el apoyo de la ciencia. Ha sido una de las que nos puede ayudar a contrastar lo que es más observable muchas veces y en función a las relaciones y dimensiones que tiene el cerebro. En la definición tenemos este sistema nervioso de procesos de aprendizaje, incluidos procesos cognitivos básicos como procesos cognitivos complejos. Todo este desarrollo que involucra la parte cognitiva, la parte emocional y también ciertos elementos que se asocian a la parte neurológica son muy importantes. ¿Qué alcance tiene? Aparte de trabajar en este diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que recordemos es bidireccional, es decir, yo enseño, pero yo también aprendo, el estudiante enseña, pero también aprende, y así en diferentes contextos que yo vaya trabajando, incluso en familia o en instituciones que tengamos que ver recursos humanos, en todos estos elementos tenemos cierto diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Lo que permite la neuropsicopedagogía es ver cada uno de estos niveles, tanto de manera general, con los elementos pedagógicos que tiene el ser humano, pero también psicológicos, trabajando específicamente individual y obviamente asociada a las estructuras del cerebro. Este objetivo para trabajar en el proceso educativo son los conocimientos que tenemos que tener del cerebro en el desarrollo del aprendizaje. ¿Cómo es que actúa nuestro cerebro? ¿Cómo responde nuestro cerebro? ¿O qué áreas se activan en nuestro cerebro en función al aprendizaje? Por ende, vamos a ir rápidamente a ver qué dimensiones existen dentro del aprendizaje. Tenemos esta dimensión un poco más orgánica que tiene que ver con la parte neurológica. Algunos conceptos tenemos que saber para cuando nosotros queramos aplicar ciertas estrategias pedagógicas, ciertas estrategias de aprendizaje, pues el nivel orgánico nos va a decir qué áreas en este momento están siendo tal vez motivadas o está desarrollando todo un sistema nervioso. La parte psicológica también es importante porque nos vamos a centrar específicamente en los niveles afectivos, en los niveles que tienen que ver con lo emocional y por ende también en los niveles cognitivos, aprendizaje, memoria, percepción, etcétera, que enseguida lo vamos a ver. Y la parte cognitiva también central para especificar toma de decisiones, cómo el estudiante, la persona, el niño, el adolescente va trabajando. Entonces, en estas dimensiones del aprendizaje que les estoy mostrando, vamos a irnos rápidamente a la primera de ellas, que lo voy a tratar de hacer con algunos ejemplos para que podamos entender y todos tengamos un concepto bastante claro de esto. Las bases neurológicas del aprendizaje. Encontramos que el cerebro es bastante complejo a nivel de estructura y a nivel de funcionamiento también. Pero en este caso, cuando tocamos o vemos la sinapsis, que es esta conexión, ¿no? Es como que nos agarráramos entre una y la otra neurona. Las redes neuronales nos van a dar esta transmisión de información y la formación también de que se hagan mucho más redes neuronales. Sinapsis, asociada a cuando yo aprendo, y esto es uno de los principios de las neurociencias, mientras más practico yo, más hábil, más competente voy a ser en esa área gracias a la sinapsis. Y algo muy importante que también menciona las neurociencias es que si yo dejo de usar cierta parte de mis habilidades y de mis competencias, se pierden. Entonces, si yo tengo la oportunidad de aprender otro idioma, si yo tengo la oportunidad de estudiar algo, si yo tengo la oportunidad de pasar los webinars que da Mentor y no lo hago, se pierde. Ya estamos hablando de estructura ya cerebral. Entonces, mucho cuidado ahí y es importante trabajar. Si algo no lo trabajamos,
pues realmente vamos a perder esa formación de redes neuronales. Por eso es necesario la práctica y esto lo apropiamos con cualquier aprendizaje que nosotros queramos impartir. Dos, tenemos la plasticidad cerebral y unas nuevas investigaciones que se han hecho en la parte científica es que no solamente pueden aprender los niños, sabemos que existe una poda neuronal a partir de los 5, 6, 7 años y las neuronas pues ya no son la misma cantidad que a un principio, por eso decimos los niños son como esponjitas y sí, porque están aprendiendo y a partir de ese conocimiento previo que tengamos vamos a ir desarrollando posteriormente. Esta plasticidad cerebral actualmente con las nuevas investigaciones encontramos que no solamente se va a dar en niños, sino también se puede dar en adultos mayores, ¿no? Y en adultos se da. No es la misma cantidad que es, nosotros la veríamos cuando estamos con un infante o es un niño o un bebé, pero sí existe la plasticidad cerebral. A partir de esto, las respuestas de nivel neurológico van a cambiar con la parte de experiencia y aprendizaje. Otro de los elementos que tenemos que ver en estas bases neurológicas son los neurotransmisores. Los neurotransmisores, estas sustancias químicas que nos van a hacer actuar de una manera, ya sea con un proceso cognitivo, de toma de decisiones, y por otro lado, también emocional. Acá vemos un poquito de los neurotransmisores importantes y vamos a hacer una relación para que todas las personas profesionales padres, madres, profesores que nos acompañan el día de hoy, pues vayamos entendiendo un poco más. En estos neurotransmisores podemos utilizar, por ejemplo, se segrega la dopamina, va a estar relacionado con el sistema de recompensas. Hay que tener ahí bastantes estrategias para trabajar un sistema de recompensas. Cuando yo estoy en el aula, indicar a la persona, indicar ya sea al adolescente, al niño, al infante con quien yo esté trabajando o incluso a mi propio hijo, a mi hija, en la familia, qué sistema de recompensas va a ir generando su cerebro, porque va a estar relacionada directamente con el placer. Cuando yo he trabajado con niños bastante pequeños, incluso niños que muchas veces estaban en situación de calle o con vulnerabilidad, lo primero que se trabajaba en la parte de neurociencia era trabajar con este neurotransmisor de la dopamina, asociando el hacer tareas, el hacer actividades con ciertas situaciones muy positivas. Por ende, el niño o la niña nos decía, sí, ¿puedo hacer tarea? Por favor, quiero hacer tarea, estoy aburrido. ¿Por qué habíamos asociado? Que a veces es complicado conseguir eso, porque la primera asociación no es un sistema de recompensas, sino es como que qué aburrido, qué tedioso, otra vez tengo que hacer las tareas. Entonces, trabajar. Vamos a ver algunas estrategias posteriormente con las que se tiene que trabajar. Pero importante, dopamina para este nivel de aprendizaje. Serotonina, conocida como este neurotransmisor, esta hormona de la felicidad. La felicidad tiene que segregarse en entornos de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando ciertas estrategias de cómo yo maneje e incluso el nivel emocional que yo tenga va a afectar bastante en cómo se vaya reflejando en las personas con las que estoy trabajando, ya sea, les digo, en la familia o en específicamente un entorno educativo en la escuela, eh, en educación superior, etcétera. Tiene que ver. Las endorfinas también van a ayudarnos a trabajar con lo que es calma, el humor. Esto va a ayudar incluso que reduzca ciertas situaciones que están asociadas al dolor. Potencia nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo utilizamos las endorfinas para el aprendizaje? Trabajando con la dopamina, la serotonina, que en este caso son neurotransmisores que se pueden segregar en función al comportamiento que nosotros tengamos, al clima de aula que exista o a cómo yo esté tratando al estudiante. Va, obviamente, implicar una relación emocional gracias a estos neurotransmisores que va un poquito más con esta parte neuroquímica. Tenemos la acetilcolina, que es clave para la memoria, para que podamos aprender. Y además de eso, la acetilcolina
nos proporciona un estado de calma. Entonces, si vemos en este proceso de los neurotransmisores importantes para el aprendizaje, el ayudar a segregar estas áreas, y no es que vamos a necesitar una máquina ni nada de eso, simplemente con yo las estrategias que tome en función a cómo estoy trabajando en la aula, a las actividades que yo estoy haciendo, claves para la memoria, lo que está asociado con la parte cerebral. Por ende, decimos que todo el nivel de aprendizaje que correlaciona lo cognitivo con lo emocional tiene un fuerte fundamento en todo lo que es la neurología y la química cerebral. Estamos haciendo que ese cerebro a lo largo del tiempo se vaya consolidando. ¿Qué pasa cuando una persona deja de estudiar? ¿Qué pasa cuando una persona deja de tal vez salir, de enseñar? Muchas veces cuando llegamos a la edad ya adultez tardía, o también conocida como la vejez, uno deja de hacer ciertas actividades que para el cerebro no son muy beneficiosas, dejarlas de hacer. Tampoco vamos a pedir que tengamos el mismo esfuerzo físico, porque sabemos que el cuerpo ya está un poco cansado, pero la mente tiene que seguir activa. El hecho de dejar de hacer muchas actividades o de golpe todas las actividades que yo hacía, y no solo me refiero al estudio o al trabajo, sino otras actividades que yo pueda hacer. Tal vez pasar un curso, tal vez aprender un idioma, leer un libro. Si dejo de hacer todas estas actividades, los neurotransmisores no se activan, por ende las redes neuronales de la sinapsis tampoco, y el cerebro empieza a dejar, ya les decía, si dejamos algo, el cerebro lo va a perder. ¿Y qué pasa cuando perdemos ciertas habilidades? Empiezan problemas de salud, tanto físicas como mentales. Muy importante. Adrenalina también, en muchos casos relacionado con el aprendizaje, en el momento que hacemos una competencia, y recalco, sana, en los estudiantes, por ejemplo, no por una evaluación directamente, porque estamos trabajando con un sistema de recompensas, recordemos, con la dopamina. Trabajemos mejor con ciertos niveles que tienen que ver con que, bueno, a ver, si perdemos vamos a tener que correr allá y vamos a volver. Ya listo, entonces pondremos al curso. Yo usualmente lo que hago es dividir a mi curso por grupos, depende de la cantidad de estudiantes que tengamos. Dos grupos o a veces las niñas por un lado, los niños por el otro, etcétera. Y trabajar este nivel de competencia en función al aprendizaje que tenemos. Y van a ver cómo las emociones en ese momento, no, yo tengo la respuesta, o correr, o incluso involucrar el nivel kinestésico, el cuerpo. Por ejemplo, vamos a hacer una evaluación muy diferente, no donde tengamos en un papel anotado las preguntas, sino más bien lo que yo he utilizado es estos dardos para que cada uno le achunte una pregunta, ¿no? Le haga llegar a una pregunta, saque el bolito de color naranja, digamos, y ahí está la pregunta. Un poco más utilizando no solamente el nivel mental, sino también el cuerpo. Muy importante. Y bueno, también tenemos el GABA, principal inhibidor del cerebro, va a reducir ciertos niveles de excitabilidad neuronal, la ansiedad, y promueve a la relajación. Muchas veces en situación donde los estudiantes, donde las personas se encuentran en exámenes, los niños, etcétera, va a haber un grado de ansiedad, ¿no? Que va a estar ligado muchas veces a condiciones físicas, otras a simplemente mentales, pero a partir del estrés, y recordemos que esto tiene que ver con el cortisol, la hormona del estrés, una persona actúa de una manera, pues, no simplemente generando eutrés, el eutrés conocido como el estrés positivo, sino que también el distrés, que es el estrés negativo. Y si generamos, y muchas veces se genera en estos entornos, a veces educativos, distrés sin darnos cuenta. Y si se genera en esa persona o la misma persona percibe de tal manera, pues lamentablemente el distrés va a hacer que en un futuro vaya teniendo trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, muy importante trabajar con el EU3. ¿Cómo trabajamos el EU3?
manejando sistemas de recompensa, va a estar ahí la dopamina, va a estar la serotonina, manteniendo una activación que tiene que ver por la parte de motivación para ir trabajando. Igual el glutamato, neurotransmisor excitador muchas veces, siempre y cuando manejarlo todo esto con niveles, por eso les digo esta delgada línea del distrés al eutrés. El eutrés va a mantenernos activos, es lo que nos en la mañana nos hace despertar y decir, tengo que ir al trabajo, ¿no? Nos mantiene esa actividad sin pasarse al otro lado del distrés. En este caso, puede ser fundamental este glutamato para el aprendizaje y la memoria. Recordemos que si trabajamos en estos niveles de memoria, la persona va a ser muy fácil o va a poder recordar estos elementos. Vamos con la dimensión psicológica. Nosotros ahí vemos ciertas emociones que tal vez si algunos de ustedes han visto esta película, la 1, vamos a hacer referencia a esa, que sí tiene y han extractado bastantes elementos científicos que sí son reales, como las emociones primarias, la ira, el miedo, la alegría, el desagrado o el asco y la tristeza. Son emociones primarias de las cuales van a ir derivando otras con las que podamos trabajar. Importante acá, dentro del aula, ya hemos hablado del estrés. No hay, y esto recalco, no hay emociones negativas ni emociones positivas, sino más bien es la situación que puede ser negativa o positiva. Imaginemos que una persona pues siente impotencia, siente ira por algo que le están haciendo o lo están lastimando a otra persona, tal vez un bullying que está ocurriendo. Entonces, más que todo están asociados a que las situaciones sean positivas y negativas. Las emociones no. Por ende, puede que sintamos toda esta clase de emociones sin específicamente asumir que una de estas sea negativa dentro del aprendizaje. Pongo un ejemplo. Podemos sentir el miedo dentro de un aula cuando viene un profesor, una profesora o un compañero que tal vez algún día me habrá empujado, me habrá golpeado o me habrá reñido o simplemente su tono de voz es bastante grave y me asustó. Puede ser, pero también utilizar estas emociones en la dimensión psicológica para hacer la parte afectiva, para generar esta motivación dentro de un aula o lo que estemos trabajando en la institución que estemos trabajando. El hecho de que la persona sienta, miren, les voy a contar una historia, ¿no? Y yo les explico. Muchas veces yo me gusta, han escuchado también, trabajar con la parte de dramatización, trabajar con la parte de teatro, de danza, trabajar con esas áreas. Entonces yo dramatizo una historia que estemos contando, tal vez estemos viendo la parte histórica de algo, tanto en nivel eh, primario, que he trabajado con varios niños, pero también con el nivel adolescente y el nivel de educación superior con los jóvenes. Con todos estos niveles funciona y sirve. Que represente algo. Miren, imagínense, esto es lo que ha pasado. Generamos esa emoción y se queda mucho más. En esta dimensión psicológica podemos hablar de temas muchas veces que están asociados a la alegría, otras cosas que yo les diga, imagínense, si yo les pongo el ejemplo, que les haga sentir tal vez asco a las personas que me estén escuchando, pero en mi relato, en mi clase, en todo lo que yo esté enseñando o impartiendo, tiene que sentir toda esta clase de emociones la persona. Por ejemplo, emociones que obviamente van a durar en ese momento, tal vez de sorpresa, tal vez algunas de tristeza, porque estén relacionadas a un tema que está pasando en la coyuntura, en tal vez una crisis, etcétera. Es muy bueno porque todas las emociones van a ayudar que los aprendizajes se consoliden. Por ejemplo, nosotros estoy segura que se deben acordar, tal vez los que están viendo, algo que se acuerdan de chiquitos, cuando éramos niños. Estoy segura, sí, yo me acordaba, así la mayoría me dice, cuando me caí de la bicicleta, me acuerdo cómo era la bicicleta, era así, así, así. Otros me dicen, yo me acuerdo cuando un día mi papá me trajo pollo a la broster y yo quería y quería comer, etcétera, y nos hace recordar ciertos eventos, aunque hayan pasado mucho tiempo, por lo
por las emociones en este caso. La dimensión cognitiva, recordemos que la percepción es una de las fundamentales y estoy segura que ahí todos los que nos están viendo vamos a percibir de diferente manera. Yo tengo acá, voy a subir un poquito mi cámara, tengo una pared acá y siempre yo trato de preguntar, o la pared que tenga, ¿qué color es la pared que tengo acá, la de atrás? ¿No? ¿Qué color ven? Y ahí sí van respondiendo, ¿no? Todos dicen, a veces cambia el tipo de colores, otros dirán, yo lo veo como guindo, otros dirán azul, violeta, y va a ir cambiando a partir de cómo yo interpreto mi realidad. Y obviamente por al nivel de virtualidad también cambia un poco, depende de nuestros dispositivos. Pero incluso estando de manera presencial, las personas mencionan diferentes tipos de colores, por más de que estemos viendo el mismo estímulo. Por ende, las personas, los niños, los adolescentes y todos los seres humanos vamos a percibir siempre de manera diferente. Alguien me habrá dicho que eso es morado, otra persona me habrá dicho que eso no, que eso es tal vez azul oscuro, que eso es rojo claro, y eso ha ayudado a que pueda consolidar mis esquemas de razonamiento, de cómo yo pienso, de cómo yo actúo, lo que hago. Tenemos la atención que en función a esta dimensión cognitiva nos va a ayudar a que sea selectiva, es decir, que yo escoja, por ejemplo, ver el curso a pesar de que esté pasando algo a mi alrededor. Sostenida, que es la que más cuesta dentro de aula muchas veces, porque tenemos que mantener ya sea 1 hora y media, 1 hora, y en algunos casos incluso más de eso, como unas 4 horas, que tenga que la persona estar atenta. Ni niños, ni adultos, ni ningún ser humano va a poder mantener. Entonces va o moverse un poco o estirarse, va a hacer algo para que el cerebro nuevamente vuelva a tomar esa atención. Y la múltiple, con la múltiple hay que tener cuidado porque muchas veces creemos que podemos hacer todo a la vez. Y no digo que no, pero dentro de cómo funcionan la parte y la estructura cerebral, podemos hacer lo recomendable, dos cosas a la vez, poner música y empezar a hacer actividades. Dos cosas que van a ayudar de gran manera. Se puede. Si sumamos una tercera, un video, la televisión, el celular, le vamos a ir restando el grado de atención a cada una. Entonces va a ser mucho más complicado atender a todos esos estímulos que tenemos, va a ser mucho más reducida y lo que voy a hacer no es una atención múltiple, sino voy a seccionar. Un rato estaré viendo mi celular, bueno, lo vuelvo a hacer. Después estaré viendo la televisión, bueno, continúo haciendo, después escucho un poquito de la música y de esa manera voy a tardar mucho más en las actividades que esté realizando. En la parte de percepción, habíamos visto esta información, cómo va a entrar por medio de la transducción y enseguida les muestro un gráfico para que podamos entender mejor esta área cognitiva. La memoria sí es reconocido como un proceso cognitivo multidimensional. Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Si no tuviéramos esa línea, imaginemos, en la cual yo puedo moverme, en la cual decir, bueno, yo he hecho ayer esto, la semana pasada teníamos esto, mañana tengo que trabajar en esto, etcétera. Nos ayuda para tener ese hilo conductor bibliográfico que es muy esencial para el aprendizaje. La memoria sensorial, vamos a ver un segundo, no sé, cuando olemos una flor y recordamos algo, o cuando nos piden, cierren los ojitos, y la pregunta que hacían al inicio de que pensaba mentor era, ¿cuál es el plato típico? ¿No? Entonces, si nos ponen un plato típico de nuestro país y nosotros no estamos viendo, cerramos nuestros ojos, podemos tal vez saber cuál es. Tienen olores particulares, memoria sensorial. Memoria a corto plazo, una duración más o menos aproximada de 18 segundos cuando alguien te dice, bueno, mi número es el 732-1017. Bien, ese rato te acuerdas para anotarlo. Posteriormente pasa el tiempo y ya no lo tenemos. Más que ahora tenemos el celular que nos puede guardar los contactos o subirlo a la nube, pero es en ese momento. Memoria a largo plazo de unos 5 a 10 minutos en que nuestro cerebro pueda
almacenar. Eso va a tardar para almacenar la información. Y mientras más lo practique, más lo recuerde, mucho mejor va a ser el procedimiento. La memoria procedimental es esencial para el aprendizaje y trabajar en entornos educativos, porque les damos una manera a las personas de cómo debería ser alguna actividad, cómo se podría hacer. En la memoria procedimental, por ejemplo, si a alguno le gusta hacer acá queques, pancito, algunas masitas, ¿no? Para cocinar o alguna comida, sabemos el procedimiento. A las que nos gusta cocinar, por ejemplo, sabemos cómo se tiene que hacer o cómo se va a elaborar un plato. En específico, tal vez dicen, mi especialidad es esta comida. Sé el procedimiento, algo más fácil, tal vez que podemos ver en los niños. Va a ir desarrollándose la memoria procedimental porque sé qué va primero en la ropa. ¿La camisa será afuera o será adentro? No, pues es adentro. Las medias primero y encima de las medias me pondré los zapatos o los tenis. No puede ser las medias afuera de los tenis. Tengo una memoria procedimental. Si eso no existe en el nivel de aprendizaje, pues nunca voy a llegar al resultado que yo quiero. Entonces, hay una serie de pasos que la mente tiene que apropiar para aprender cualquiera sea este tema que yo quiero impartir en clase o en aula. La bibliográfica, que ya decía, nos da un poco este reconocimiento de qué yo he hecho antes, qué yo estoy haciendo y cómo puedo actuar en lo demás. Tiene que ver mucho con el nivel emocional, por eso las personas que se acuerdan de eventos cuando éramos niños, sí, me acuerdo de un evento que tal vez otra persona se haya olvidado y ni se acuerde, pero para esa persona se ha guardado en la memoria bibliográfica porque ha tenido un contenido emocional. Si queremos que nuestros estudiantes o en aula o donde estemos trabajando específicamente, necesitamos generar emociones. Mucho mejor si son en situaciones positivas, pero estas emociones que generen que esa persona no se olvide, específicamente a los elementos fundamentales que queremos que en la mente puedan consolidarse. En este desarrollo cognitivo ya emocional se puede trabajar desde las etapas de desarrollo. Si trabajamos en los más pequeñitos, desde los más niños, las habilidades cognitivas y socioemocionales. Pongo un ejemplo. Si desde pequeños nosotros le enseñamos a nuestro hijo, le enseñamos a nuestro estudiante, etcétera, a poder socializar con los demás, a tener buenas relaciones interpersonales con los demás, va a ayudar bastante el hecho de que cuando durante el desarrollo, donde el desarrollo humano que tiene, mejore ciertas capacidades. Por ejemplo, excelente idea de cuando son bastante pequeños, y esto hemos visto en muchos niños que también en la parte de investigación se ha realizado con otros colegas, inculcar lo que es el teatro, lo que es las artes escénicas, para específicamente el desarrollo personal. No quiere decir que estas personas sí o sí vayan y se vuelvan artistas, ¿no? En un campo, pero en este nivel de infancia, para desarrollar otras áreas que posiblemente en otros lugares no se puedan desarrollar, va a servir bastante. Estas personas van creciendo a la adolescencia, a la juventud, y les va muy bien en la universidad. Estos estudios longitudinales de investigación que se hace a largo plazo determinan de que si al niño le inculcamos toda esta parte de desarrollo personal, puede ser desde pintura, desde hacer teatro, hacer oratoria, hacer ciertas actividades, hasta ballet, etcétera. Cuando estas personas entran ya a un proceso superior de educación superior, tienen mucho mejor capacidades que una persona que no ha hecho o no ha trabajado en este desarrollo humano, y va a ayudar en el nivel tanto académico, intelectual, cognitivo como emocional, cómo va llevando la parte afectiva. Las inteligencias múltiples, o como también se conocen ahora, competencias múltiples, vemos que podamos evaluar en la persona cuál de estas tiene, y enseguida voy a mostrar una estructura de cómo podemos evaluar ciertas áreas que son importantes. Darnos cuenta ya desde bastante pequeños cómo potenciar, obviamente sin sobreestimular al niño, pero potenciar muchas áreas y específicas. Todos
somos más hábiles que otros en algo y otras personas son más hábiles que nosotros en otra cosa. Entonces hay que encontrar y no simplemente molestar a una persona que tal vez no es tanto de las áreas de matemática. Y había una madre que me decía, mire, tiene problemas en matemática, ¿qué hago? ¿En qué es bueno? Bueno, en el lenguaje tiene 100, le va excelente, pero en matemáticas no. Quiero contratar un profesor. Yo le dijo, excelente, contrate un profesor de literatura, porque el área de esa persona es, es la habilidad más grande, es literatura, es lenguaje, puede escribir libros de esa persona y yo posiblemente, por no descubrir o no evaluar las habilidades específicas de esa persona, voy a estar trabajando en matemáticas todo el tiempo. No quiere decir eso que yo lo deje esa área, pero sé que en una es mucho más fuerte y por eso también en las universidades ya trabajamos un poquito más la especialidad en diferentes áreas. Interacción entre el cuerpo y mente, el mantener el nivel cognitivo activo y emocional ayuda mucho al cuerpo, evitando enfermedades físicas, las más grandes, incluso problemas respiratorios, cardíacos. Tener la mente activa y trabajar con el nivel emocional ayuda a nuestro cuerpo. Y por ende también genera entornos y experiencias bastante saludables y únicas. Tenemos acá cómo llega la información, cómo sale por la vía eferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos el proceso de transducción para unas personas, y esto les hablaba de la percepción. Puede ser que vean una payasita, a algunos les gustan los payasos. Yo ahí les pregunto, a algunas personas van a estar respondiendo, imagino, les gusta. Ay, sí, me encantan los payasos. Otras personas posiblemente lo vean de esta manera, ¿no? Y digan, no, los payasos me parecen un poco terroríficos. Y otras digan, me da igual los payasos. No, no tengo mucho, no siento nada cuando veo un payaso. Entonces, la experiencia previa que yo tenga, tal vez un payasito alguna vez me ha hecho llorar o un payasito me ha hecho reír, va a tener en la vía eferente el resultado y la síntesis perceptual. Me alegra o me enoja o me entristece. Esto es el proceso que guía la información de aprendizaje, cómo nosotros mandamos el aprendizaje y cómo es el resultado perceptual posteriormente. Ahora bien, ¿cómo hacemos una evaluación en el elemento neuropsicopedagógico, psicopedagógico? Trabajar con el proceso intelectual, que es un elemento muy importante, los procesos académicos, cómo es la persona intelectualmente, porque puede ser que académicamente no le esté yendo bien, pero el proceso intelectual sea bastante elevado. Así que no podemos enfocarnos en una sola área. La conducta adaptativa, cómo se relaciona con los demás y los contextos, que también son importantes. En la intervención, tanto como profesores, profesionales en el área humana, etcétera, se tiene que viabilizar trabajar con un elemento interdisciplinario, poder trabajar con psicólogos, cientistas en educación, profesores, pedagogos, etcétera. Y en el modelo de intervención, poder ver en qué enfoque teórico se va a trabajar, cuál es la finalidad que tengo y en qué contexto educativo. Puede ser familiar, empresarial, laboral o comunitario. Acá voy a poner un poquito de, para que nos vayamos basando cómo va a trabajar nuestro cerebro. Ustedes lo pueden tener. Acá tengo recursos también que después de este webinar yo lo he dejado y ustedes van a poder revisar específicamente. Yo sé que por el tiempo tal vez no podamos hacer todo esto y abarcarlo todo, pero un poquito de, incluso le pueden tomar un screenshot al dispositivo para ver cómo yo trabajo con personas que tienen más habilidades asociadas con el hemisferio izquierdo y otras con el hemisferio derecho para ir viéndolo. Entonces, acá, ¿cómo yo puedo ir trabajando? Si yo conozco una persona que tiene más habilidades lingüísticas, contar historias, practicar debates, escribir poemas, que pueda hacer eslogans, el uso de la tecnología, presentaciones orales va a ser bastante bien. En lo lógico matemático, para este tipo de competencias, historias, traducir historias a fórmulas muchas veces, crear líneas temporales donde yo pueda explicar el tema con numeración. Juego de estrategias va a ayudar bastante. Las analogías que yo puedo hacer. En la parte sinestésica,
podemos hacer simulaciones, estudios de caso, algunas coreografías, bailes que pueda hacer, crear o armar rompecabezas. Vamos a armar un rompecabezas sobre este tema. Va a ayudar más a estas personas. Estamos viendo acá un poco de los elementos más individuales a trabajar. Diseñar productos educativos, hacer recursos, crear con las manos, etcétera. En la parte visual, mapas, gráficos, dibujos, mapas conceptuales, mapas mentales. Podemos utilizar la tecnología, diapositivas, imágenes. En el área musical, escribir canciones, pautas musicales e incluso canciones del nivel de aprendizaje que queremos o del contenido. En la parte interpersonal, pues enseñar a otras personas les va a ayudar muchísimo. El típico niño que tal vez le explica, después de que la profesora haya explicado, le cuenta al otro de qué se trata, excelente para trabajar con eso, porque brindar y dar información les ayuda a estas personas. Intrapersonal, pueden crear analogías, establecer ciertos objetivos, a explicar un poco la propia filosofía que cada uno tiene. Y naturalista, comparar fenómenos, inventar categorías, relaciones con el medio ambiente, etcétera. Un poquito de lo que podemos ver y trabajar en los estudiantes específicamente con cada uno de ellos o trabajar y escoger uno de cada uno para llegar a todos los ambientes. Lo que yo hago y recomiendo que se pueda hacer es trabajar desde la parte visual, auditiva y kinestésica. Todas estas áreas para que por todos los medios posibles pueda entrar la información. Haciendo, escuchando, viendo, etcétera. Nos puede ayudar. Basarnos en estas teorías de aprendizaje también en la parte cognitiva, donde vamos a ver lo que la persona piensa, siente y actúa en el aprendizaje significativo, algo que está bastante relacionado con las neurociencias de cómo o qué crea significado en esa persona, ¿no? Un nuevo significado que esté asociado posteriormente al aprendizaje de uno pasado. Y las teorías de las competencias o inteligencias múltiples que acabamos de ver. Las aplicaciones y los fundamentos neuropsicopedagógicos, ¿en qué áreas nos van a ayudar? Tanto en el diseño curricular, en evaluaciones formativas e incluso en el acompañamiento individualizado. Es necesario que toda la parte neuropsicopedagógica, porque engloba mucho sobre lo que es la persona en un grupo o individualmente, para trabajar en un diseño curricular, con estrategias de enseñanza acordes a las necesidades y características especiales que haya, la evaluación formativa, que pues es la regular que podemos conocer, y el acompañamiento individualizado. Trabajar, en este caso, tal vez desde la inclusión, desde temas que tienen que ver con la parte de adaptaciones, etcétera. Las estrategias que se pueden utilizar gracias a la neuropsicopedagogía es el aprendizaje multisensorial. No solamente van a ser 5 sentidos, podemos ver los interoceptivos, los exteroceptivos, podemos ver otros sentidos que tienen que ver con la propiocepción, el hecho de que tengamos conciencia de qué parte, dónde está nuestra cabeza, nuestra nariz, todo eso, conocerlo. Y también vista, oído, tacto, los que están dentro también, las vísceras, todo eso va a trabajar dentro del aprendizaje multisensorial. Algo relevante para las neurociencias también es el descanso. Si una persona va a estudiar, lo mejor es que no es que se amanezca estudiando, sino que estudie, descanse, duerma para que todo ese aprendizaje se vaya consolidando. La retroalimentación, después dar un resumen de toda la clase de lo que hemos visto, poder replicarla y este entorno enriquecido a partir de generar motivación, generar aprendizaje. Algunos trastornos de los que puede trabajar, obviamente no me voy a ir a cada uno, sino lo voy a ir mencionando con los que trabaja la neuropsicopedagogía en estos fundamentos: dilexia, discalculia, procesamiento auditivo, procesamiento visual, TDAH, el TEA, trastorno de espectro autista y sus tipos también y los grados que son diferentes, trastorno del lenguaje, trastorno del procesamiento sensorial, desarrollo de coordinación, procesamiento motor, aprendizaje no verbal y aprendizaje mixto. También trabaja en inclusión educativa, generando la participación activa y significativa de los estudiantes, porque ya sabemos que el cerebro va a aprender
no solamente con los aprendizajes individuales que tenga cada uno o cómo vaya fundamentándose, sino también de manera general. La interacción no solo aprende del maestro, también del compañero que tiene. Y bueno, para terminar, para ir finalizando, las aplicaciones de la neuropsicopedagogía no solamente se van a dar en un contexto escolar. Es importante recalcar que la educación va a partir en todo lo que tiene que ver con elementos neurológicos, psicológicos y tal vez cognitivos también, pedagógicos. Atenciones en ámbitos clínicos, en hospitales, en niveles de aprendizaje de discapacidad, otra de las áreas en organizaciones, en recursos humanos, en empresas, en área de educación popular, contextos comunitarios, rurales, importante, porque se brinda un asesoramiento pedagógico, una evaluación en la intervención, el trabajo en equipo y investigación es relevante porque las neurociencias constantemente se están actualizando día con día aparte de apoyarse en las tecnologías que actualmente hay, las IAs y todo eso que tienen que ver.